Mi esposo me traicionó de la peor manera posible. Ya falsifiqué los documentos, todo su dinero será mío, y la dejaré en la calle, por tonta, le dijo a su mejor amigo. Pero el muy cretino pasó por alto un pequeño detalle, y en ese momento, mi venganza comenzó. Marcos estaba sentado en su pequeño despacho, revisando en silencio los informes financieros de la empresa familiar de Valeria. El silencio de la habitación solo se rompía por el sonido del ratón mientras navegaba por las cuentas. Su mente estaba absorta en números y oportunidades, visualizando cómo todo ese dinero, todas esas inversiones, podrían ser suyas algún día. Una leve sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Valeria confiaba ciegamente en él, y eso lo hacía sentir invencible. Afuera, la tarde caía lentamente, y el sol que entraba por la ventana teñía la sala de tonos dorados. Valeria, en la otra habitación, estaba arreglándose para la cena que tendrían esa noche con su familia. Todo parecía perfecto desde afuera, una relación consolidada, planes a futuro y una estabilidad envidiable. Pero Marcos no estaba interesado en estabilidad. Quería poder. Quería todo. Valeria entró a la habitación, mirándolo con una sonrisa afectuosa. ¿Estás listo para esta noche? Mis padres están emocionados de verte, comentó mientras terminaba de ponerse los aretes. Marcos levantó la mirada y fingió una sonrisa, aunque su mente seguía enfocada en su propio plan. Sí, claro. Estoy deseando verlos, respondió con una voz tranquila, pero su atención estaba lejos de la reunión familiar. La empresa de la familia de Valeria había sido su objetivo desde que la conoció. Al principio, solo la veía como una oportunidad para escalar socialmente, pero con el tiempo, su ambición creció más allá de lo que había imaginado. Valeria, ajena a los pensamientos de Marcos, se sentó en el borde de la cama y le acarició el rostro. No sabes lo afortunada que me siento de haberte encontrado. Contigo todo parece más fácil, confesó con dulzura. Marcos la miró a los ojos, sintiendo una punzada de culpa momentánea. Sabía que Valeria lo amaba sinceramente, pero para él, el amor había quedado relegado a un segundo plano. Yo también soy afortunado, murmuró, apartando la mirada hacia la pantalla de su computadora, intentando ahogar la pequeña voz de conciencia que empezaba a asomarse en su mente. Más tarde esa noche, en la cena con la familia de Valeria, el padre de ella, el señor Damián, habló con orgullo sobre la expansión de la empresa y cómo, cuando llegara el momento, Valeria se haría cargo de gran parte del negocio familiar. Pero claro, siempre habrá espacio para que Marcos también se involucre, añadió Damián, lanzando una mirada de aprobación hacia él. Marcos sintió el calor de la oportunidad de envolverlo. Siempre he querido estar más involucrado, señor, respondió con una sonrisa calculada. Sabía que ganar la confianza del padre de Valeria era clave para su plan. Durante la conversación, Marcos lanzó una mirada sutil hacia Juan, un amigo de su círculo social que también estaba en la cena. Juan, conocedor de las intenciones oscuras de Marcos, le devolvió una mirada cómplice. Después de todo, había sido él quien había plantado la semilla de la traición en la mente de Marcos meses atrás. Al finalizar la cena, mientras todos tomaban el café y se reían de historias familiares, Marcos y Juan se apartaron un poco del grupo. Así que el viejo Damián está dispuesto a dejarte participar en la empresa, comentó Juan en voz baja, acercándose a Marcos con una sonrisa cínica. Está prácticamente entregándome las llaves del reino, contestó Marcos, saboreando el poder que sentía a punto de alcanzar. Pero había una pizca de duda en su voz, algo que Juan notó de inmediato. Sabes lo que tienes que hacer. El momento de actuar se acerca, no puedes dudar, insinuó Juan, dándole una palmada en la espalda. Tienes todo lo que necesitas. Solo falta el golpe final, añadió antes de regresar con los demás. Marcos asintió en silencio, sabiendo que Juan tenía razón. El plan estaba en marcha, pero había algo que aún lo retenía. Valeria. Ella era su única debilidad, la única razón por la que a veces vacilaba en llevar sus planes hasta el final. Pero su ambición, esa fuerza imparable que lo empujaba hacia adelante, era mucho más fuerte que cualquier remordimiento. Cuando regresaron a casa esa noche, Valeria se recostó en el sofá, agotada pero feliz. Fue una noche perfecta, ¿verdad?, dijo con una sonrisa mientras encendía una lámpara. Marcos la observó en silencio, sus pensamientos girando rápidamente. Sí, fue perfecta, respondió mientras miraba el anillo de compromiso en el dedo de Valeria. Sabía que el tiempo corría y que pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su ambición. Valeria lo miró y, por un momento,
pareció percibir algo en sus ojos, una frialdad que nunca había visto antes. ¿Estás bien, amor?, preguntó con una pizca de preocupación. Marcos se acercó, le dio un beso en la frente y respondió, claro, solo estoy pensando en nuestro futuro. Pero el futuro que él imaginaba no era el mismo que ella esperaba. Mientras Valeria se quedaba dormida, Marcos se quedó despierto, mirando por la ventana. Su mente seguía tejiendo la red de mentiras que pronto lo atraparía a él y a todos los que lo rodeaban. La luz del sol atravesaba las cortinas del dormitorio cuando Valeria se despertó lentamente. Miró hacia su lado y encontró a Marcos sentado al borde de la cama, absorto en su propio mundo. Tenía el teléfono en una mano y un sobre en la otra. Valeria lo observó con curiosidad antes de hablar. ¿Estás bien? Te ves preocupado, comentó, su voz suave pero cargada de ternura. Marcos apenas la escuchó, sumido en los pensamientos de su ambición creciente. El sobre en su mano contenía los documentos que Juan le había conseguido. Eran informes financieros de la empresa, pero también una propuesta para el primer movimiento que debía hacer para controlar más partes del negocio. Marcos asintió, sin mirarla, y respondió con un tono vago. Solo estaba pensando en lo que tu padre dijo anoche. Parece que realmente confía en mí para ayudar con la empresa. Era la verdad, pero la forma en que Marcos planeaba ayudar estaba lejos de ser lo que Valeria o su familia imaginaban. Valeria sonrió y se incorporó en la cama, estirando los brazos. Es porque ve lo talentoso que eres. Sé que juntos podemos lograr grandes cosas. En su mente, Valeria veía un futuro compartido, una sociedad en la que ambos construyeran una vida basada en amor y confianza. Pero en la mente de Marcos, esa visión se distorsionaba con cada día que pasaba. Esa tarde, Marcos salió de casa con la excusa de una reunión, pero en lugar de dirigirse al trabajo, fue a encontrarse con Juan en un restaurante exclusivo de la ciudad. Juan ya lo esperaba en una mesa apartada, con una expresión de satisfacción en su rostro. Así que, ¿estás listo para el siguiente paso?, preguntó Juan mientras tomaba un sorbo de su bebida, mirando a Marcos con una sonrisa calculada. Marcos asintió, pero sus pensamientos aún estaban nublados por la leve sensación de culpa que no lograba acallar. Lo que me propones es un movimiento arriesgado, Juan. Estamos hablando de manipular las inversiones de la familia. Si algo sale mal, no solo yo perdería, sino que arruinaría a Valeria y a su familia. Su voz sonaba temerosa, pero también había un brillo en sus ojos que delataba su interés por lo que Juan le había presentado. Juan se inclinó hacia él, bajando la voz. No estás viendo el panorama completo, Marcos. Con este primer movimiento, tendrás el control de los activos que están dormidos. Si juegas bien tus cartas, podrías multiplicar la fortuna. Valeria no necesita saber los detalles, solo verás los resultados, y créeme, te lo agradecerá más tarde. Marcos sabía que Juan tenía razón. Valeria lo admiraba, pero en el fondo, siempre había querido demostrar que podía hacer más por sí mismo, más allá de su relación con ella. Sin embargo, la culpa persistía como una sombra sobre su ambición. Cuando llegó a casa esa noche, Valeria estaba preparando una cena especial. La pequeña casa en la que vivían estaba llena de aromas cálidos y acogedores, un contraste perfecto con las frías decisiones que Marcos había tomado ese día. ¿Cómo te fue?, le preguntó Valeria mientras cortaba verduras en la cocina. Marcos la observó por un segundo, casi incapaz de responder con sinceridad. La imagen de Valeria, siempre amable y confiada, lo hizo dudar de lo que estaba haciendo. Pero la codicia pronto ahogó cualquier duda. Bien, fue un día productivo, contestó mientras dejaba su maletín en la entrada y se acercaba a ella. La besó suavemente en la frente, un gesto que parecía lleno de amor, pero que en su interior estaba vacío de sinceridad. Esa noche, mientras cenaban juntos, Valeria empezó a hablarle sobre los planes de su familia para expandir la empresa. Le explicó cómo su padre había pensado en delegar más responsabilidades. Para sorpresa de Marcos, mencionó que su padre quería que él asumiera un papel más importante. Mi padre cree que deberías liderar algunas de las inversiones nuevas. Tiene mucha fe en ti, Marcos. Dice que te ve como alguien con gran potencial, comentó Valeria con una sonrisa de orgullo. Marcos casi no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, mantuvo la compostura y asintió, disimulando su entusiasmo interno. Eso es un gran honor. Haré todo lo que esté en mis manos para no defraudarlo. Esa misma noche, después de que Valeria se quedó dormida, Marcos se levantó de la cama en silencio y fue hacia su computadora portátil.
Abrió los archivos que Juan le había enviado. Detalles sobre las inversiones y los movimientos financieros que podía manipular para aumentar su control. Pasó horas revisándolos, su mente completamente absorta en la oportunidad que tenía frente a él. El conflicto interno seguía presente, pero se debilitaba cada vez más ante la idea de la riqueza y el poder que podía obtener. Al día siguiente, Valeria notó que Marcos estaba más distraído de lo normal. ¿Te pasa algo? Has estado raro desde anoche, comentó mientras desayunaban. Marcos la miró por un momento, buscando las palabras correctas. No, solo estoy pensando en todo lo que tu padre mencionó sobre las inversiones. Es una gran responsabilidad. Valeria lo miró con una expresión de ternura. Lo sé, pero confío en ti. Mi padre también. Siempre has sido brillante en todo lo que te propones. Las palabras de Valeria lo hicieron sentir momentáneamente vulnerable. Sabía que ella lo veía como alguien digno de confianza, pero él ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Más tarde, Marcos fue a reunirse con Juan para discutir los detalles del plan. Sabía que si seguía adelante, no habría marcha atrás. Juan lo recibió con la misma actitud despreocupada de siempre, pero había una seriedad en su tono cuando le dijo: «Hoy es el día, Marcos. Si lo haces bien, todo lo que siempre has deseado estará a tu alcance. Solo tienes que tomar esa decisión». Marcos sabía que estaba a punto de sumergirse en algo peligroso. Sin embargo, la ambición lo empujaba a seguir adelante. «Estoy listo», respondió finalmente. Juan asintió con una sonrisa. «Perfecto. Ahora, hagamos que esto funcione». Ambos inclinaron sobre los documentos que habían preparado, sellando el futuro de Marcos en un plan que no solo podría hacerle rico, sino que también podría destruir todo lo que una vez amó. Esa noche, mientras Valeria dormía a su lado, Marcos se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. El sol se filtraba débilmente por las cortinas de la oficina de Marcos, pero su mente estaba en un lugar oscuro. Había pasado semanas sumergido en los movimientos financieros, manipulando cuidadosamente las inversiones familiares de Valeria, guiado por las promesas de Juan. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la tentación de quedarse con la fortuna era más fuerte que su moral. Marcos estaba sentado frente a su escritorio, revisando los últimos informes que había recibido. Todo parecía estar saliendo según lo planeado. Cada movimiento que hacía lo acercaba un paso más a controlar la empresa familiar. Sin embargo, había una sombra de preocupación en sus pensamientos. Valeria seguía confiando en él ciegamente, y cada día, su comportamiento se volvía más errático en su presencia. Valeria lo observaba desde el umbral de la puerta, preocupada por la creciente distancia entre ellos. «¿Has estado muy ocupado últimamente, Marcos?» «Apenas hablamos como antes», comentó con voz suave mientras entraba en la oficina. Marcos levantó la vista de los documentos y sonrió forzadamente. «Es solo trabajo. Con todo lo que tu padre me ha encomendado, quiero asegurarme de que todo esté en orden». Valeria se acercó y le puso una mano en el hombro, una expresión de amor y preocupación en su rostro. «Sabes que no me importa tanto el dinero, Marcos. Quiero que estés bien. Siento que te estás alejando de mí». Marcos sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la sofocó. Sabía que no podía permitirse dudar ahora. «No te preocupes, todo estará bien», dijo, aunque la frialdad en su voz era evidente. Esa tarde, Marcos se reunió con Juan en un lujoso restaurante en el centro de la ciudad. Ambos sabían que estaban cerca del momento decisivo. «La fusión está lista, Marcos. Una vez que firmes estos documentos, tendrás el control completo de las inversiones de la familia. Valeria no sospechará nada. Todo lo que necesitas hacer es seguir el plan», explicó Juan con una sonrisa calculada. Marcos, a pesar de sus nervios, firmó los papeles. Sentía que el poder estaba al alcance de su mano, pero con cada firma, la distancia entre él y Valeria crecía aún más. Sabía que no podría ocultar esto para siempre, pero su ambición lo cegaba ante las consecuencias. Esa noche, cuando volvió a casa, Valeria lo esperaba con una cena especial. Había encendido velas y puesto su música favorita. «Quiero que tengamos un tiempo para nosotros. Siento que hemos estado distantes, y quiero reconectar», dijo mientras lo invitaba a sentarse a la mesa. Marcos, sorprendido por el gesto, se sintió atrapado. Sabía que Valeria lo amaba sinceramente, y cada día que pasaba, él le ocultaba más de su verdadera naturaleza. Mientras cenaban, Valeria lo miraba a los ojos,
buscando alguna señal de la cercanía que una vez compartieron. ¿Recuerdas cuando comenzamos a salir?, preguntó Valeria con una sonrisa nostálgica. Siempre solía sorprenderme con pequeños gestos. Me encantaba lo atento que eras. Marcos intentó sonreír, pero su mente estaba en otro lugar. Claro que lo recuerdo, dijo, pero las palabras sonaban vacías. Sabía que el hombre que Valeria describía ya no existía. Se había convertido en alguien más, alguien consumido por la codicia. Después de la cena, Valeria lo abrazó, pero Marcos se sentía distante, como si una barrera invisible lo separara. Siento que algo ha cambiado entre nosotros, Marcos. ¿Estás seguro de que todo está bien? Marcos se apartó suavemente y asintió. Todo está bien, solo necesito descansar. La excusa sonaba débil, incluso para él, pero Valeria no insistió. Esa misma noche, mientras Valeria dormía, Marcos se dirigió a su estudio y volvió a revisar los documentos que había firmado con Juan. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, pero estaba convencido de que, si todo salía como esperaba, Valeria nunca lo descubriría. A la mañana siguiente, Marcos fue a la empresa para finalizar los últimos detalles de la fusión. Todo parecía estar en orden, pero mientras revisaba los contratos, algo lo hizo detenerse. Juan había insertado una cláusula que le daba un control mayor del que le había mencionado. Marcos lo miró, sintiéndose traicionado. ¿Qué es esto, Juan? Pensé que íbamos a dividir las ganancias de manera equitativa, dijo con un tono acusador. Juan sonrió con cinismo. Esto es parte del negocio, Marcos. ¿Sabes cómo es este mundo? Si no eres el que controla, eres el que pierde. Pensé que lo habías entendido. Marcos sintió una oleada de rabia, pero estaba demasiado metido en el plan como para retroceder. Voy a quedarme con lo que es mío, Juan. No pienso dejar que me saques del juego. Juan lo observó con una mirada desafiante. No te preocupes, Marcos. Esto solo es un pequeño ajuste. Sigues ganando mucho más de lo que tenías antes. Marcos sabía que estaba atrapado. No podía retroceder sin que Valeria descubriera lo que había hecho, y no podía avanzar sin confiar en alguien como Juan, que claramente estaba dispuesto a traicionarlo en cualquier momento. De vuelta en casa, Marcos se dio cuenta de que su relación con Valeria había llegado a un punto crítico. Las miradas de preocupación de su novia se volvían más frecuentes, y sus preguntas, más insistentes. Pero él seguía ocultando todo, convencido de que pronto tendría el control total y que Valeria jamás lo descubriría. Aquella noche, mientras Valeria se dormía a su lado, Marcos se dio cuenta de algo que lo atormentaría durante los próximos días. No solo estaba traicionando a Valeria, sino que también se estaba traicionando a sí mismo. Pero para él, era demasiado tarde para detenerse. Al día siguiente, Marcos se encontraba en su oficina, mirando la pantalla del ordenador con una mezcla de ansiedad y frustración. Los números en las cuentas de Valeria estaban empezando a mostrar movimientos inusuales, y Marcos sabía que Juan estaba jugando su propia partida. No podía dejar que su plan se viniera abajo ahora, cuando estaba tan cerca de quedarse con la fortuna. Mientras intentaba mantener la calma, Valeria entró en la oficina con una sonrisa dulce y cansada. ¿Te has tomado algún descanso hoy?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Marcos levantó la vista y forzó una sonrisa. Solo estoy revisando unas cosas del trabajo. Nada grave, respondió con un tono que intentaba sonar despreocupado. Valeria se acercó y le puso una mano en el hombro. Últimamente siento que te preocupas por muchas cosas. Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí, comentó con una calidez que lo hizo sentir más culpable. Marcos asintió, sin mirarla directamente. Sabía que su plan avanzaba, pero el costo emocional comenzaba a ser demasiado alto. Había perdido la conexión con Valeria, pero no podía retroceder. Estoy bien, de verdad, dijo, apartando suavemente la mano de ella de su hombro. Valeria lo miró en silencio durante unos segundos, intentando descifrar lo que estaba pasando por la mente de Marcos. Pero, en lugar de insistir, se retiró de la oficina. Te dejo trabajar. No te preocupes por mí, dijo antes de salir, cerrando la puerta tras ella. Marcos dejó escapar un suspiro de alivio, pero también de creciente desesperación. Sabía que estaba atrapado en una trampa de su propia creación. Juan, por su parte, seguía manejando los hilos de la fusión, y cada vez que Marcos intentaba intervenir, Juan se mostraba más firme en su control. Esa misma tarde,
Marcos decidió confrontar a Juan. No podía permitir que las cosas se descontrolaran más. Lo encontró en el restaurante donde solían reunirse. Juan lo esperaba con su habitual sonrisa cínica, disfrutando de una copa de vino. Pensé que ya habías aceptado las condiciones, comentó Juan mientras levantaba su copa. No esperaba verte tan tenso. Marcos se sentó frente a él y clavó la mirada en su socio. Quiero hacer algunos cambios en el acuerdo. No me gusta la forma en que estás manejando las cosas. Sabes que esto no es lo que planeamos. Juan rió por lo bajo, inclinándose hacia él. ¿De verdad crees que puedes cambiar las reglas del juego a estas alturas? Ya firmaste, Marcos. Estás dentro, y salir ahora te costaría más de lo que estás dispuesto a pagar. El corazón de Marcos latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. No voy a dejar que te lleves más de lo que te corresponde. Valeria confiaba en mí, y si descubriera lo que hemos hecho. Juan lo interrumpió, levantando una ceja. Valeria no descubrirá nada. Y aunque lo hiciera, ¿crees que te perdonaría? Ya has cruzado demasiadas líneas, amigo. No hay vuelta atrás. La verdad en las palabras de Juan lo golpeó con fuerza. Marcos sabía que había pasado el punto de no retorno, pero la sensación de haber perdido el control lo estaba consumiendo. Su ambición lo había cegado, y ahora se encontraba bajo el dominio de alguien mucho más astuto. Esa noche, mientras volvía a casa, las palabras de Juan resonaban en su mente. Sabía que no podía seguir así. Estaba perdiendo a Valeria, su dignidad, y lo que una vez fue su moral. Pero, al mismo tiempo, no veía una salida clara. Al llegar a casa, encontró a Valeria en la sala, leyendo un libro. La calidez del hogar, el aroma a café recién hecho, todo lo que lo había rodeado durante años, se sentía como un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Valeria levantó la vista cuando él entró, con una mirada que mostraba preocupación pero también amor incondicional. Marcos, ¿podemos hablar?, preguntó con voz tranquila. Él asintió, sentándose frente a ella. Sabía que esta conversación era inevitable. ¿Qué sucede, Valeria? Ella lo observó en silencio durante unos momentos antes de hablar. He notado que has estado más distante. No solo con el trabajo, sino conmigo. Ya no siento que estés aquí, y eso me duele. Si hay algo que te preocupa, quiero que me lo digas. Marcos sintió el nudo en su garganta, pero no podía revelarle la verdad. Es solo estrés del trabajo, nada más, mintió, sabiendo que Valeria merecía algo mejor que eso. Ella lo miró con tristeza, como si supiera que había más detrás de sus palabras. Marcos, no quiero perderte. No importa el dinero ni la empresa, quiero que estemos bien. El peso de sus palabras lo abrumó. Valeria era su luz, y él estaba traicionando de la peor manera. Pero, incluso en ese momento, no podía detenerse. No me vas a perder, aseguró, aunque en su corazón sabía que ya la había perdido. Los días pasaron, y Marcos continuó con su doble vida. Valeria seguía mostrando su apoyo, pero la sombra de la culpa lo seguía a donde fuera. Cada vez que Juan lo llamaba, Marcos sentía como el control se le escapaba más de las manos. No podía abandonar el plan, y tampoco podía revelarle la verdad a Valeria. Un día, Valeria le anunció que su padre había decidido transferirle una parte significativa de las acciones de la empresa familiar. Quiero que ambos tengamos una participación más activa, dijo con una sonrisa sincera, ajena a las verdaderas intenciones de Marcos. La noticia fue un golpe inesperado para él. Con esa nueva responsabilidad, Valeria estaría más involucrada en los movimientos financieros. Si se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en las cuentas, todo su plan se vendría abajo. Marcos sintió que estaba caminando sobre una cuerda floja. Esa noche, mientras Valeria dormía a su lado, Marcos no pudo conciliar el sueño. La culpa, la traición y el miedo lo atormentaban. Sabía que pronto llegaría el día en que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero hasta entonces, seguiría moviendo las piezas en su peligrosa partida. El destino parecía estar jugando en su contra, y el reloj avanzaba implacablemente hacia un desenlace inevitable. Marcos solo podía esperar que, cuando todo se revelara, aún quedara algo por lo que luchar. Pero en su interior, temía que ya lo había perdido todo. Horas más tarde, Marcos estaba en la sala de conferencias de la empresa, observando cómo los accionistas discutían sobre la nueva dirección que la compañía debía tomar.
Desde que Valeria había asumido una mayor responsabilidad en la empresa familiar, las decisiones parecían estar más alineadas con sus valores de transparencia y ética. Esto, por supuesto, era un obstáculo para los planes de Marcos y Juan. Cada movimiento que hacía para desviar fondos o controlar las acciones de la empresa se volvía más difícil. El reloj de la sala de conferencias marcaba las 5 de la tarde cuando Valeria entró. Se veía cansada, pero su sonrisa iluminó la habitación. Lamento el retraso, dijo, tomando asiento al lado de Marcos. He tenido reuniones sin parar hoy, pero tenemos que asegurarnos de que este proyecto salga adelante. Marcos, fingiendo interés, asintió. Claro, cariño. Es lo más importante ahora, respondió mientras disimuladamente evitaba el contacto visual. Sabía que los números en las cuentas no coincidían, y que pronto alguien, quizás Valeria, empezaría a hacer preguntas. Valeria miró los documentos sobre la mesa. Marcos, he estado revisando las finanzas con más detalle últimamente, dijo en tono casual, pero firme. Parece que hay algunas discrepancias. Quiero asegurarme de que todo esté bien antes de que avancemos con los próximos pasos. El corazón de Marcos se aceleró, aunque intentó mantener la calma. ¿Discrepancias? ¿A qué te refieres?, preguntó, sintiendo que su garganta se secaba. Valeria lo miró directamente, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Son solo pequeños detalles, pero no estoy segura de que todas las transferencias estén bien justificadas. Tal vez podamos revisarlas juntos. Marcos sabía que debía actuar con cautela. No te preocupes, seguro que es solo un error. Yo me encargo de eso, respondió, intentando desviar la atención. Pero Valeria no parecía convencida. Me parece importante que lo veamos juntos. Quiero estar segura de que todo está en orden, insistió. La conversación fue interrumpida por una llamada de Juan, quien le pidió a Marcos reunirse de inmediato. Marcos aprovechó la oportunidad para salir de la sala. Hablaremos más tarde, Valeria. Ahora debo atender esta llamada, dijo apresuradamente. Cuando llegó a la oficina de Juan, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Juan estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión que mezclaba desprecio y frustración. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Juan con tono severo. Marcos se dejó caer en la silla frente a él. Valeria está empezando a investigar. Está revisando las cuentas, Juan. Si no actuamos rápido, descubrirá todo. Juan bufó con desprecio. Eso no es problema mío. Eres tú quien la metió en esto, no yo. Deberías haber sido más inteligente al mantenerla alejada. Marcos apretó los puños, sabiendo que Juan no asumiría ninguna responsabilidad si las cosas se torcían. Necesito más tiempo. Si Valeria sigue investigando, todo se vendrá abajo. Necesitamos desviar la atención antes de que sea demasiado tarde. Juan lo miró fijamente. Estás pidiendo demasiado, Marcos. Sabías en lo que te metías desde el principio. Esto no es un juego. ¿Y crees que no lo sé?, respondió Marcos, alzando la voz. Estoy perdiendo el control. Si no hacemos algo, ella descubrirá todo y entonces, ¿qué? ¿Vas a lavarte las manos y dejarme solo con las consecuencias? Juan sonrió con frialdad. Estás en esto por tu ambición, amigo. No te olvides de eso. Si pierdes, es tu problema. De vuelta en casa, Valeria se sentía cada vez más incómoda. Había notado cambios en Marcos desde hacía tiempo, pero no sabía exactamente qué estaba sucediendo. Esa noche, mientras ambos cenaban, Valeria intentó abordar el tema nuevamente. Marcos, realmente quiero hablar sobre lo que encontré en las cuentas. No podemos dejarlo pasar. Marcos, sintiéndose acorralado, trató de calmarla. Valeria, te lo dije antes. Yo me encargo. No hay nada de qué preocuparse. Pero Valeria no estaba dispuesta a dejarlo así. No es solo eso, Marcos. Siento que hay algo más, algo que no me estás diciendo. ¿Qué está pasando entre nosotros? Marcos apartó la mirada, incapaz de enfrentarla. Sabía que su mentira estaba cerca de ser descubierta, y no tenía cómo evitarlo. La presión lo estaba consumiendo, y la presencia constante de Juan solo complicaba más las cosas. Estás imaginando cosas, Valeria. Todo está bien, dijo, aunque incluso a él le sonaba falso. Valeria, visiblemente herida, no insistió más.
pero sabía que algo estaba muy mal. Decidió que investigaría por su cuenta, y al día siguiente contactó a un auditor externo para revisar las cuentas de la empresa. Mientras tanto, Marcos se encontraba en una espiral de desesperación. Juan no estaba dispuesto a ayudarlo, y Valeria se acercaba cada vez más a descubrir la verdad. Sabía que si ella llegaba a las cuentas bancarias que había manipulado, todo terminaría. Días después, Marcos recibió una llamada urgente de Valeria. Su tono era serio, casi frío. «Necesitamos hablar. Ahora mismo», dijo. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué se trata?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Lo verás cuando llegues». «Estoy en la oficina», respondió Valeria antes de colgar. Cuando llegó a la oficina, Valeria estaba esperándolo, con varios papeles en la mano. Su expresión era grave. «He estado revisando todo», dijo, mostrándole los documentos. «Hay algo muy mal en estas cuentas, Marcos. Necesito que me expliques qué está pasando». Marcos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Valeria, yo puedo explicarlo», tartamudeó. «¿De verdad?», respondió ella, mirándolo con incredulidad. «Porque lo que veo aquí no tiene explicación. Esto es fraude, Marcos. Fraude a nuestra empresa». Marcos no sabía qué decir. Las palabras se le escapaban mientras Valeria lo observaba con los ojos llenos de decepción. «Pensé que éramos un equipo». «¿Por qué hiciste esto?». «¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera?», preguntó, con lágrimas en los ojos. Marcos intentó acercarse a ella, pero Valeria dio un paso atrás. «No te acerques», le dijo con firmeza. «No puedo creerte más». El silencio entre ellos era abrumador. Marcos, enfrentado a la realidad de sus acciones, comprendió que su ambición lo había llevado al borde del abismo, y ahora estaba perdiéndolo todo. «Voy a denunciarlo, Marcos», dijo Valeria, su voz temblando. «Voy a asegurarme de que pagues por esto». Marcos, derrotado y sin salida, no tenía más remedio que aceptar su destino. Marcos estaba sentado en su apartamento, rodeado de los papeles que antes controlaba con tanta facilidad, pero que ahora parecían ser las pruebas de su caída. La llamada de Valeria, esa última advertencia, resonaba en su cabeza como un eco interminable. La traición que había cometido, no solo a su pareja, sino a sí mismo, lo estaba aplastando. Su ambición desmedida lo había llevado al borde del precipicio, y no había marcha atrás. Desde la ventana, veía como las luces de la ciudad parpadeaban, una ironía en comparación con la oscuridad que sentía dentro. Sabía que la policía, los auditores y los abogados ya estaban tras él. Lo había perdido todo, pero lo que más dolía era que había perdido a Valeria, la única persona que realmente había creído en él. En ese momento, su teléfono sonó. Era Juan. La voz de su antiguo cómplice sonaba fría y distante. «¿Cómo estás manejando todo esto, Marcos?», preguntó con una leve ironía. Marcos apretó los dientes. «Sabes exactamente cómo estoy, Juan. No necesito que me lo recuerdes». Juan dejó escapar una carcajada seca. «Sabías que esto podría pasar. Te advertí que no te dejaras llevar por las emociones, pero tú querías más, siempre más. Tú también me convenciste de que podríamos manejarlo. Que todo estaría bajo control», gritó Marcos, su frustración finalmente desbordándose. «Y lo estaba. Hasta que te enamoraste de la chica rica. Te dije que no era personal, pero tú. Bueno, tú hiciste que todo se volviera personal. Ahora mira dónde estás», replicó Juan, con una frialdad que le heló la sangre a Marcos. «¿Y tú? ¿Vas a lavarte las manos y dejar que me hundan solo?», preguntó Marcos, sintiendo el pánico apoderarse de él. «Yo siempre estoy preparado para lo peor. Esa es la diferencia entre tú y yo. Si te hundes, será por tu propio peso, no por lo que yo hice», replicó Juan antes de colgar abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos sabía que estaba solo. Sin Valeria, sin aliados, y ahora, sin su riqueza. Horas más tarde, Valeria caminaba por el pasillo de su oficina, con la expresión determinada. Había convocado a una reunión de emergencia con los miembros de la junta directiva. Marcos había dejado una cicatriz profunda en la empresa y en su vida personal, pero ella no permitiría que esa herida destruyera todo lo que había construido. Tenía un plan. Al llegar a la sala de reuniones,
Los miembros de la junta ya estaban sentados, observándola con expectación. Entre ellos, Alejandro, su abogado de confianza, asintió con la cabeza, indicándole que todo estaba listo. Valeria respiró hondo antes de comenzar. He convocado esta reunión para hablar de los recientes descubrimientos en nuestras finanzas, dijo, con voz firme. Como ya saben, hemos encontrado irregularidades graves en las cuentas, y todo apunta a que Marcos ha estado desviando fondos. Un murmullo se extendió por la sala, pero Valeria levantó la mano, pidiendo silencio. Sé que esto es un golpe para todos, especialmente para mí. Pero mi prioridad es la empresa y proteger lo que mi familia construyó. Ya he iniciado los procedimientos legales para que Marcos sea investigado formalmente. Alejandro tomó la palabra en ese momento. Estamos preparando una demanda civil y penal contra Marcos. Las pruebas que tenemos son contundentes. Nos aseguraremos de que pague por lo que hizo. Los miembros de la junta asintieron, aunque algunos parecían preocupados por las repercusiones públicas del escándalo. Valeria, sin embargo, ya había tomado su decisión. Había estado herida por la traición de Marcos, pero no permitiría que la empresa cayera junto con él. Después de la reunión, Valeria se sentó en su oficina, exhausta. Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó, observándola con preocupación. Valeria asintió. No puedo dejar que esto quede impune, Alejandro. Marcos no solo me traicionó a mí, traicionó a toda la empresa. Debe pagar por ello. Alejandro la miró por un momento antes de asentir. Lo entiendo. Solo quería asegurarme de que no te estás dejando llevar por la emoción. Valeria esbozó una sonrisa amarga. Las emociones ya no tienen lugar aquí. No después de todo lo que pasó. Días después, mientras la investigación avanzaba, Marcos se encontraba cada vez más acorralado. Los medios de comunicación comenzaban a publicar detalles del fraude, y su reputación se desmoronaba a cada segundo. Su abogado, un hombre serio y sin escrúpulos, le dejó claro que las cosas no pintaban bien. Si te declaras culpable, podríamos negociar un acuerdo, pero si sigues negándolo, podrías enfrentar una condena mayor. Marcos, que antes se sentía invencible, ahora estaba desesperado. No puedo caer de esta manera, murmuró, más para sí mismo que para su abogado. Deberías haberlo pensado antes, respondió el abogado, sin mostrar un ápice de compasión. Esa noche, Marcos volvió a su apartamento, un lugar que solía ser un símbolo de su éxito, pero que ahora se sentía como una cárcel. Abrió una botella de whisky y se dejó caer en el sofá, mirando el techo, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas. En su mente, repasaba cada decisión que lo había llevado a ese punto. Su ambición desmedida, su deseo de controlar todo a su alrededor, su traición a Valeria. Todo se mezclaba en un remolino de arrepentimiento y autodesprecio. Sabía que, de alguna manera, había cavado su propia tumba, y que ahora solo quedaba esperar el inevitable golpe final. Pero mientras Marcos se ahogaba en su desesperación, Valeria, por otro lado, empezaba a reconstruir su vida. Aunque la traición de Marcos la había dejado devastada, sabía que no podía quedarse estancada en el pasado. Con el apoyo de Alejandro y de su equipo, empezó a reestructurar la empresa y a limpiar el desastre que Marcos había dejado. En su interior, Valeria ya no sentía la rabia que había dominado sus días tras descubrir la verdad. Había aceptado que Marcos, cegado por su ambición, había tomado decisiones que lo destruyeron. Pero ella no se dejaría consumir por el odio. Ahora, su prioridad era el futuro, un futuro sin él. El capítulo terminaba con Valeria mirando hacia el horizonte desde la terraza de su casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había mucho por reconstruir, pero también sabía que era más fuerte de lo que jamás había creído. Mientras tanto, Marcos, solo en su apartamento, se daba cuenta de que la ambición que lo había impulsado a traicionar a Valeria era la misma que ahora lo había destruido. Marcos estaba sentado frente a su computadora, leyendo las últimas noticias sobre el proceso judicial en su contra. La pantalla brillaba ante sus ojos, mostrando titulares que lo señalaban como el autor de uno de los mayores fraudes en la historia reciente de la ciudad. Su nombre estaba en boca de todos, y no por los motivos que había imaginado cuando planeó apoderarse de la fortuna de Valeria. El teléfono sonó y Marcos lo miró con desgana. Sabía que no traía buenas noticias, pero aún así, lo tomó. Y señor Marcos, soy su abogado, dijo la voz al otro lado de la línea, con tono grave.
No quiero alargar esto más de lo necesario. El fiscal ha rechazado cualquier acuerdo de negociación. Tienen pruebas sólidas y pretenden ir a juicio sin miramientos. Marcos apretó los dientes, sintiendo como una corriente de ansiedad le subía desde el pecho. ¿Qué me estás diciendo?, respondió con un tono agudo, tratando de mantener la calma. ¿Que no hay salida? Exactamente eso. Lo mejor que puede hacer ahora es prepararse para lo peor. Si el juicio sigue adelante, podrías estar enfrentando una sentencia de muchos años, sin opción a reducirla. La conversación terminó abruptamente. Marcos arrojó el teléfono sobre la mesa, frustrado, sintiendo el peso de sus decisiones aplastándolo. Todo lo que había hecho, la traición a Valeria, la codicia que lo había llevado a destruir su relación y ahora su reputación, parecía una cadena irrompible que lo arrastraba cada vez más hacia el abismo. Mientras tanto, Valeria seguía adelante con su vida. El proceso legal contra Marcos la había liberado de la carga emocional que él había dejado en su vida. Con la ayuda de Alejandro, su abogado y amigo cercano, había reconstruido la empresa y estabilizado su vida personal. Sin embargo, aún quedaba una parte de ella que sentía un dolor residual por la traición de alguien en quien alguna vez confió. Un día, mientras Valeria caminaba por las oficinas de su empresa, Alejandro se acercó a ella con un rostro serio. «Valeria, tenemos que hablar», le dijo, señalando la sala de reuniones vacía. Dentro, la tensión entre ambos era palpable. Alejandro colocó una serie de documentos sobre la mesa y los empujó hacia ella. «Y es la última oferta que presentaron los abogados de Marcos», explicó, mientras Valeria tomaba los papeles. «Están intentando buscar una solución para reducir su condena, pero la única manera es si tú estás dispuesta a retirar algunos cargos». Valeria lo miró, sorprendida por la propuesta. La idea de que Marcos, después de todo lo que le había hecho, ahora estuviera buscando un rescate emocional de su parte, le revolvía el estómago. Pero mientras leía los documentos, una lucha interna se desató en su mente. Valeria no era alguien cruel por naturaleza, pero la idea de perdonar a Marcos le parecía casi imposible. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Alejandro, intentando leer las emociones en su rostro. Valeria soltó un suspiro profundo, apartando los documentos de su vista. No sabía qué hacer. La justicia estaba de su lado, pero algo en ella se resistía a simplemente condenarlo sin más. Más tarde esa noche, Valeria se sentó en el balcón de su casa, mirando la ciudad iluminada bajo el cielo estrellado. Reflexionaba sobre todo lo que había pasado. El amor que alguna vez sintió por Marcos, la manera en que él la había traicionado por su codicia. Recordaba cómo, en el fondo, había pensado que él era alguien con quien podría haber construido una vida, pero esa ilusión se había roto en pedazos. En medio de sus pensamientos, recibió una llamada inesperada. Era Marcos. «Valeria, por favor, escúchame», dijo con una voz rasposa y cargada de arrepentimiento. «Sé que no merezco tu perdón, ni siquiera tu compasión, pero te lo ruego, no me dejes caer en este agujero sin fin. Todo lo que hice estuvo mal, lo sé, pero he perdido todo. No tengo a nadie más que tú para salvarme». Valeria cerró los ojos, sintiendo como una mezcla de emociones la invadía. No era solo la voz de Marcos lo que la perturbaba, sino la honestidad con la que hablaba. Sonaba derrotado, un hombre que ya no tenía más que perder. Pero al mismo tiempo, esa misma honestidad la hacía preguntarse si realmente había cambiado o si seguía siendo el mismo hombre que la traicionó. «Y no sé qué quieres de mí, Marcos», respondió Valeria, con la voz controlada. «No hay nada que pueda hacer para que las cosas vuelvan a ser como eran. Lo que hiciste, me rompió, y no solo a mí, también a la empresa, a todos los que confiaban en ti». Lo sé», interrumpió Marcos, desesperado. «Pero no puedo enfrentar esto solo. Te juro que lo lamento, cada segundo que pasa lo lamento más. Dame una oportunidad de redimirme». Valeria, con el teléfono en la mano, contempló la posibilidad de hacer lo correcto, no solo por ella, sino por el propio Marcos. Sabía que tenía el poder de destruirlo por completo, pero ¿era eso lo que realmente quería? En el fondo, aunque le costara admitirlo, quería cerrar ese capítulo de su vida con paz, no con más venganza. «Marcos», dijo finalmente, en un tono frío pero firme, «no te odio. Pero tampoco puedo salvarte. Lo único que puedo hacer es no hundirte más de lo que ya estás. No te prometo nada, pero pensaré en lo que pides». Y colgó el teléfono,
sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había sido el último rastro de compasión que le quedaba hacia él. Marcos, por su parte, se quedó solo en su oscuro apartamento, sabiendo que el perdón no estaba en sus manos. Valeria decidió que el siguiente paso no dependería de lo que Marcos pudiera ofrecerle, sino de lo que ella necesitaba para seguir adelante con su vida. Horas más tarde, Valeria se encontraba en su oficina, rodeada de documentos, pero su mente estaba lejos del trabajo. La llamada de Marcos seguía retumbando en su cabeza. La súplica en su voz, el arrepentimiento que sonaba real, la habían dejado inquieta. Por mucho que tratara de ignorarlo, no podía sacudir la sensación de que debía tomar una decisión final sobre su futuro y el de Marcos. Valeria había logrado estabilizar su empresa, a pesar del caos que Marcos había dejado tras su traición. Gracias a la ayuda de Alejandro y su equipo, había cerrado varios acuerdos importantes y mantenido la confianza de sus inversores. Sin embargo, a pesar del éxito profesional, había una sombra constante en su vida, la necesidad de decidir qué hacer con Marcos. Mientras Valeria intentaba concentrarse en un informe financiero, Alejandro entró en su oficina. Él siempre había sido un apoyo incondicional, y en ese momento podía ver la preocupación en su rostro. ¿Todavía piensas en él?, preguntó Alejandro, con un tono suave pero directo. Valeria soltó un suspiro, dejando el bolígrafo sobre la mesa. No puedo evitarlo, respondió ella. Es como una espina que no se va. Siento que si no tomo una decisión clara, nunca podré seguir adelante. Sabes que no le debes nada, dijo Alejandro. Después de todo lo que hizo, la única persona a la que debes proteger es a ti misma. Lo sé, dijo Valeria, bajando la mirada, pero tampoco quiero cargar con más odio. He trabajado mucho para estar donde estoy ahora. No quiero que la rabia y el resentimiento definan mi vida. Esa tarde, Valeria fue a ver a su terapeuta, algo que había estado haciendo regularmente desde que comenzó el proceso legal contra Marcos. Mientras hablaba sobre la última llamada de su exnovio, su terapeuta la escuchó en silencio, dejando que ella desahogara sus emociones. Parece que lo que realmente te preocupa no es Marcos, sino lo que significa perdonarlo, dijo la terapeuta, con una sonrisa cálida. Valeria la miró, un poco confundida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Perdonar no significa olvidar lo que hizo o dejarlo libre de culpa. Perdonar es para ti, para que puedas liberarte del peso que te impide seguir adelante. No tienes que ayudarlo, no tienes que salvarlo. Solo tienes que decidir cómo quieres vivir tu vida a partir de ahora. Las palabras resonaron en Valeria. No se trataba de Marcos, ni de lo que él quería de ella. Se trataba de cómo ella quería cerrar ese capítulo de su vida. De vuelta en su apartamento, Valeria se sentó frente a su computadora y abrió un correo que llevaba días sin leer. Era de los abogados de Marcos, pidiéndole una reunión para discutir los términos de su posible colaboración en el proceso legal. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando su respuesta. Valeria tomó una decisión clara y firme. Contestó el correo, rechazando la reunión, pero dejando abierta una última puerta, la posibilidad de perdonarlo en su corazón, sin necesidad de involucrarse más. Sabía que no podía salvar a Marcos de sus errores, pero tampoco tenía que seguir llevando el peso de sus acciones. En ese momento, Valeria sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en meses, estaba en control de su vida, de su destino. Alejandro la llamó esa noche. ¿Y qué decidiste?, preguntó, con curiosidad. Lo dejé ir, Alejandro, respondió Valeria, con una sonrisa. Finalmente, lo dejé ir. Días después, Valeria caminaba por las calles de la ciudad en una tarde lluviosa. Las gotas resbalaban por su paraguas mientras ella observaba a las personas moverse rápidamente, ajenas a sus propios pensamientos. Se había liberado del peso que llevaba con Marcos, pero una sensación de vacío permanecía. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Mientras avanzaba, su teléfono vibró. Era Alejandro, quien le había estado enviando mensajes con frecuencia desde su decisión. Sabía que él siempre había estado ahí para apoyarla, pero ahora, sin la presencia constante de Marcos en su vida, había algo entre ellos que comenzaba a cambiar. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro al otro lado de la línea, con ese tono calmado que siempre la hacía sentir segura. Sí, solo necesitaba caminar un poco, despejarme, respondió Valeria, observando su reflejo en el escaparate de una tienda.
¿te apetece una cena?, ofreció él, con una calidez evidente. Creo que necesitamos celebrar tu liberación de todo este caos. Valeria sonrió para sí misma. Alejandro había sido su pilar en los últimos meses, pero había algo en su tono que esta vez sonaba diferente, algo más personal. Me encantaría, dijo finalmente, sintiendo que una nueva puerta se abría ante ella. Esa noche, Alejandro y Valeria cenaron en un restaurante pequeño, apartado del bullicio de la ciudad. Mientras conversaban, Valeria no pudo evitar notar que algo había cambiado entre ellos. Alejandro, aunque siempre había sido afectuoso y cercano, parecía más decidido. Sus miradas se cruzaban de una manera diferente, más intensa. «Has sido increíble en todo este proceso», dijo Alejandro, sirviéndole un poco de vino. «No muchas personas habrían podido lidiar con lo que tú has pasado y salir más fuertes». Valeria asintió, agradecida por sus palabras, pero sabiendo que la conversación estaba a punto de ir más allá. «Alejandro, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. No solo por la empresa, sino por estar siempre ahí», dijo, con sinceridad. «Y no tienes que agradecerme nada», respondió él, mirándola directamente a los ojos. «Lo hice porque te quiero, Valeria». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Valeria sintió su corazón acelerarse, pero al mismo tiempo, una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Era como si finalmente estuviera viendo con claridad lo que había estado frente a ella todo ese tiempo. «Y yo también te quiero», admitió ella, dejando escapar las palabras que había guardado tanto tiempo. La confesión cambió la dinámica entre ellos por completo. Durante los días siguientes, Valeria y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo como socios o amigos, sino como algo más profundo. Alejandro la acompañaba en sus rutinas, la ayudaba a reorganizar la empresa y, poco a poco, sus sentimientos se fortalecieron. Sin embargo, Valeria aún sentía que algo estaba pendiente. A pesar de haber dejado a Marcos atrás, sabía que debía confrontarlo una última vez. No por él, sino por ella misma, para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Alejandro la acompañó al encuentro final con Marcos. Habían acordado verse en un café cerca del despacho de los abogados. Marcos había estado insistiendo en hablar, y aunque Valeria no quería retomar nada con él, sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Cuando Valeria llegó al café, vio a Marcos sentado en una esquina, con el rostro visiblemente más envejecido y demacrado. Los meses de lucha legal y la pérdida de su fortuna lo habían transformado en alguien irreconocible. «Valeria, gracias por venir», dijo Marcos con una voz apagada. «Sé que no merezco tu tiempo, pero necesitaba disculparme». Valeria lo escuchó en silencio mientras él relataba sus arrepentimientos. Por primera vez, Marcos parecía genuino en su remordimiento. «No puedo cambiar lo que hice», continuó. «Pero necesitaba que supieras que lo siento. Perdí todo por mi codicia, y ahora entiendo lo que realmente importa». Valeria asintió lentamente. Aunque las palabras de Marcos no podían borrar el daño que había hecho, algo dentro de ella comenzó a sanar en ese momento. No necesitaba su perdón para continuar, pero este encuentro le permitió cerrar definitivamente ese ciclo de su vida. «Espero que encuentres tu camino, Marcos», dijo ella, con serenidad. «Yo ya encontré el mío». Cuando Valeria salió del café, sintió que el capítulo de su vida con Marcos había quedado finalmente cerrado. Afuera, Alejandro le esperaba con una sonrisa cálida. Era el comienzo de algo nuevo, algo que había nacido de las cenizas de un pasado doloroso. Semanas después, Valeria despertó temprano una mañana, la luz del sol atravesaba suavemente las cortinas de su habitación, iluminando el nuevo día. Alejandro dormía tranquilamente a su lado. Después de meses de incertidumbre y dolor, sentía que finalmente su vida había encontrado un equilibrio. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, una pequeña rutina que ambos habían adoptado juntos desde que sus vidas comenzaron a entrelazarse. Se levantó con cuidado para no despertarlo, se puso una bata ligera y fue hacia la cocina. Mientras se servía una taza de café, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. De alguna manera, todo lo que había perdido se había transformado en algo mejor. Aún llevaba en su corazón las cicatrices de la traición de Marcos, pero esas heridas ahora eran parte de su historia, no de su presente. En ese momento, Alejandro apareció en la cocina, aún con la expresión somnolienta, pero con una sonrisa tranquila. ¿Ya tan temprano despierta?, y dijo él con un tono relajado,
acercándose para besarla en la frente. A veces no puedo evitarlo, respondió ella, sonriendo. Me gusta disfrutar de este momento de paz antes de que el mundo empiece a girar otra vez. Alejandro la observó por un momento en silencio, sabiendo que esos momentos tranquilos habían sido lo que más valoraba Valeria después del torbellino que había atravesado. Desde que la relación con Marcos se rompió, todo cambió. Sin embargo, el cambio más grande no fue solo la ruptura, sino el hecho de que Valeria finalmente encontró algo más valioso que la riqueza material, la tranquilidad de vivir una vida auténtica. Esa tarde, mientras Valeria y Alejandro revisaban algunos planes para el futuro de la empresa, recibieron una noticia inesperada. Marcos había decidido vender todas sus propiedades y mudarse al extranjero. La última pieza de ese doloroso capítulo finalmente se alejaba de sus vidas. Alejandro, al notar la expresión en el rostro de Valeria, preguntó: ¿Estás bien? Valeria suspiró profundamente y luego asintió. Y sí, solo me sorprende lo rápido que todo cambió. Hace un año, estaba luchando contra una tormenta emocional, y ahora es como si todo hubiera quedado atrás de una forma que nunca imaginé. Alejandro la miró con calidez. A veces, el tiempo es todo lo que necesitamos para sanar. Y tú has demostrado que eres más fuerte de lo que pensabas. Tú has sido una parte importante de eso, respondió ella, tomando su mano con gratitud. El tiempo pasó, y Valeria y Alejandro decidieron dejar la casa que compartían, esa que aún contenía demasiados recuerdos del pasado con Marcos. Ambos sintieron que necesitaban un verdadero nuevo comienzo, un lugar donde no hubiera sombras de lo que fue, sino luz para lo que vendría. Se mudaron a una casa más pequeña, en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza y tranquilidad. La mudanza representaba más que un cambio físico, era un símbolo de todo lo que ambos habían dejado atrás para construir una vida nueva y compartida. Una noche, mientras Alejandro y Valeria observaban el cielo estrellado desde el jardín, Alejandro le tomó la mano con suavidad. No hemos pasado por tanto, dijo él, pero creo que esto es solo el principio de todo lo que podemos construir juntos. Valeria lo miró con una sonrisa sincera. Sabía que estaba en lo cierto. Habían enfrentado mentiras, traiciones y heridas profundas, pero lo que surgió de todo ese caos fue algo más sólido, algo que no dependía de lo que habían perdido, sino de lo que juntos habían construido. Estoy lista para todo lo que venga, respondió ella, apretando su mano con fuerza. El viento soplaba suavemente, y esa noche, rodeados de tranquilidad, Valeria y Alejandro entendieron que no importaba lo que el pasado hubiera sido. Habían encontrado el camino hacia el perdón, la sanación y el verdadero amor. Y lo más importante, habían aprendido a mirar hacia adelante, sin permitir que las sombras de la codicia y la ambición de otros definieran sus vidas. Al final, Valeria se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, ni en el dinero que una vez la rodeaba. La verdadera riqueza estaba en las conexiones que se construían desde el respeto, la confianza y el amor genuino. En lugar de aferrarse a lo que había perdido, decidió abrazar lo que había ganado, una nueva vida con Alejandro, libre de los fantasmas del pasado. La historia termina con ambos mirando hacia el futuro, sabiendo que lo más importante era aquello que no se podía comprar ni vender, la paz interior y el amor compartido. Esta historia invita a reflexionar sobre el valor de las segundas oportunidades y cómo, a veces, lo que parece una pérdida puede ser una bendición disfrazada. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.